¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Hoy vamos a presentar otro video más en este segundo capítulo o segunda unidad, por decirlo de esta manera, sobre el origen del hombre y cómo el hombre a lo largo de la sociología pues se ha desarrollado. Prácticamente en esta segunda unidad vamos a abordar nada más y nada menos que el origen y el desarrollo del hombre pues en esta comunidad primitiva. Ante esto pues nos hace recordar que a lo largo de la historia del pensamiento es una pregunta fundamental, es una pregunta esencial de dónde nace el hombre, cómo se crea el hombre, cuál es el origen del hombre. Esto nos hace recordar las posturas filosóficas donde los presocráticos de alguna manera tratan de descubrir no solamente cuál es el origen del hombre, sino pues este origen de la naturaleza, y de aquí entendemos por naturaleza pues todo el cosmos, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir y demás. Entonces esta pregunta a lo largo de la historia del pensamiento pues ha tenido una gran trascendencia, una gran relevancia, y también ha tenido múltiples respuestas a lo largo del pensamiento del hombre. Hoy vamos a abordar esta pregunta, pero a partir obviamente desde el aspecto sociológico. Ya en otros videos vamos a abordar lo que es esta pregunta, pero ya desde una perspectiva filosófica. Bueno, el origen del hombre. Todos los pueblos pues tienen sus cosmogonías que tratan de explicar el origen del universo, el origen de la tierra y también el origen de los pobladores. Tanto estas como en sus fuentes religiosas también se abordan estas cuestiones desde un punto de vista científico, ¿verdad? Ante ese aspecto de las ciencias biológicas, pues es muy diferente lo que el aspecto religioso da sobre el origen del hombre, ya que las ciencias naturales pues responden a este problema ya mediante una comprobación científica, por decirlo así, mientras que la fuente religiosa da una explicación espiritual, una explicación dogmática, donde implica la fe. Sin embargo, podemos decir que ambas posturas son válidas porque dan respuesta al hombre de ver cómo se generó, de dónde salió, y con eso pues adquirir su seguridad dentro de su vida y de su identidad. Por eso las primeras, que es la fuente religiosa, pues se encuentran estas causas de la vida en fuerzas sobrenaturales. En cambio, las ciencias biológicas como las ciencias naturales pues coinciden en el origen material, en el origen natural de la vida. Ya hemos escuchado a lo largo de la historia pues la teoría de la evolución, inclusive hasta cómo se originó, cómo se llegó el poblamiento del hombre a América, etcétera, ¿verdad? Todas esas teorías suponen el origen extraterrestre de la vida, es decir, que la generan o la conciben por medio de gérmenes de microorganismos que pudieron llegar a la Tierra procedentes de otros mundos, sobre todo de meteoritos o arrastrados por la presión de la radiación, como lo afirma Calvin y Arrhenius, donde de alguna manera se trata de demostrar cómo el hombre de alguna manera ha llegado a crearse. Otros hombres de ciencia se inclinan por creer que los primeros organismos se originaron en nuestro planeta y utilizaron los elementos químicos a su alcance, de los
4 elementos químicos principales o más abundantes de la Tierra, como lo es el carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que se encuentran de alguna manera en el agua y en la atmósfera. Esto nos hace recordar un poquito la postura filosófica de Tales de Mileto y de la escuela milesia en general, donde estos filósofos pues van generando estos elementos naturales, no tanto químicos, pero sí unos elementos naturales, donde pues va generándose la vida, ¿verdad? Y esos elementos pues ya sabemos que es agua, fuego, tierra y aire, ¿verdad? 4 elementos principales o vitales que el hombre necesita para su existencia y supervivencia. Por eso, esos elementos químicos del carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno son elementos del mundo mineral que formarán cada vez compuestos más complejos, más activos e inestables, como requiere la materia viva para desempeñar sus complejas funciones. Fugger supone que el carbono unido al nitrógeno daría lugar radical al cianógeno, el cual producirá los primeros compuestos orgánicos según Allen, que provocaría la formación de los compuestos químicos y sería la energía solar al actuar en el agua de los mares, en las tierras húmedas, etcétera, para que se logre esta combinación, esta mezcla de estos elementos para generar la vida. Es por ello que el profesor Osborne presupone que además de la acción solar intervienen elementos eléctricos que dan lugar a las primeras agrupaciones moleculares que determinaron el estado coloidal, ¿verdad? Ese estado coloidal que es cómo se generan las primeras especies o de dónde salieron las primeras especies. Por lo tanto, aquí ya se está hablando de que si el hombre se origina de una bacteria, de un microorganismo, bueno, ese microorganismo a lo largo de bastante tiempo fue evolucionando, fue ganando terreno hasta llegar a la concepción pues del hombre, ¿verdad? Tronald une pues con ello las actividades de las enzimas. Y por último, Oparin cree que estos procesos fueron realizados gracias a la duración extraordinaria del tiempo en que ocurrieron, ¿verdad? Ese tiempo de evolución, ese tiempo de cambio, ese tiempo de transformación, donde se hizo de manera posible la selección que permitiría la persistencia de las sustancias más adecuadas que iban a dar origen a la vida. Por eso, la geología contemporánea ha llegado a apreciar el desarrollo de la vida a través de los años, ¿verdad? ¿Y cómo lo ha visto? Bueno, pues gracias a la zoología, perdón, a la geología, podemos ver cómo el hombre a lo largo de la historia ha cambiado, no solamente hasta llegar al hombre actual, no, sino que también ha cambiado en sus formas de producción, ha cambiado en su forma de vida, ha cambiado en sus herramientas, en su tecnología, ha cambiado en su concepción religiosa, en su concepción científica, en su tecnología, ¿verdad? Donde el hombre a lo largo de que tuvo la vida ha mejorado a lo largo pues de la historia, dándonos o generándonos una mayor comodidad, ¿verdad? Entonces, ante esto, pues se señalan las siguientes eras que posiblemente nosotros recordaremos. Tenemos la primera era, que es la arqueozoica, que es huroniano, el periodo, la edad es lorenzana, la época en las rocas cristalinas, y esto tiene una duración de más de 600 millones de años.
Inicia el enfrentamiento de la tierra y la vida orgánica marina, empiezan a aparecer las primeras especies en la tierra. Luego tenemos la segunda era, que es la paleozoica, tiene dos periodos, periodo primario superior, periodo primario inferior. La edad del primario inferior es siluriano, edad de los invertebrados, y en esta época está el siluriano superior, ordovícico y el cámbrico. En el primario superior tiene dos edades, que es carbonífera, la edad del carbón, y devoniano, edad de los peces. En la edad de los peces, en la época devoniana, y en la edad del carbón tenemos que está la época permiano, carbonífero y subcarbonífero. En el periodo primario superior tenemos el tipo de vida que en este siluriano superior resaltan los trilobites, moluscos, peces, crutáceos, corales, etc., mientras que en el cámbrico los fósiles de tipo inferior. En el periodo primario superior, en la época devoniano, están numerosos vertebrados, mientras que en la época permeniano, carbonífero y subcarbonífero, el tipo de vida es de primeros reptiles, anfibios, primeros anfibios. La tercera era es la mesozoica, periodo secundario, y la edad es la edad de los reptiles, reptilífera. La época son Cretáceo, Jurásico y Triásico. Esto tiene una duración de 125 a 225 millones de años aproximadamente. El tipo de vida pues son los grandes saurios, leptosaurios, primeras aves dentadas. En el Jurásico los primeros saurios y en el Triásico los primeros mamíferos. Tenemos la siguiente era, que es la Neozoica, que es el periodo terciario, la edad mamífera, edad de los mamíferos. Época Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno, Paleoceno. Eso tiene una duración de 60 millones de años aproximadamente. El tipo de vida en el Plioceno, caballo, elefante, mastodonte, hipopótamo. Mioceno, perro, gato, camello, tigre, rinoceronte. Oligoceno, tortugas, cocodrilos, palmeras, higueras. Eoceno, monos carnívoros. Paleoceno, roedores y serpientes. Y la última era, que es donde nos situamos nosotros, o donde empieza a generarse pues este origen del hombre, es la era psicosaica o antroposaica, que es el periodo cuaternario. La edad se divide en resurgimiento de tierras a nivel actual, hundimiento de tierras o diluvial, alzamiento de tierras o glacial. En la primera, en el resurgimiento de tierras, está la civilización. En el hundimiento de la tierra está el Holoceno, barbarie, y en el alzamiento de tierras está el Pleistoceno, que es el salvajismo. Tanto la civilización como la barbarie tienen una duración de 30.000 años y el tipo de vida es la humanidad rural y urbana, mientras que el salvajismo tiene la duración de 1 a 3 millones de años, mientras que el tipo de vida es hombre primitivo, caballo, bisonte, llama y mamut, donde prácticamente todas estas eras van teniendo un gran impacto en nuestra vida, porque gracias a ellas el hombre va modificando, ya habíamos dicho, el hombre va modificando su modus vivendi. De esta manera, la sociología parte de la afirmación de que la vida en la Tierra no es más que un estado nuevo, indefinidamente más desarrollado de la materia inorgánica y a su vez la vida orgánica, en un proceso ininterrumpido de su desarrollo.
por lo que ha llegado por un mecanismos y procesos dialécticos naturales a las complejas combinaciones que forman los animales superiores como los vertebrados, entre los cuales destaca pues nada más y nada menos que el hombre. Esto nos muestra además que todos los seres, ya sean vivientes o inorgánicos, forman un todo único que es la Tierra, y esta por su parte es solo un miembro del sistema solar, de una galaxia, del universo entero. De acuerdo con Chardin, señala los siguientes aspectos. Primero, que el universo forma un todo coherente y, por así decirlo, una unidad orgánica. El universo no es una construcción ajustada mecánicamente, edificada desde fuera, yuxtaponiendo seres heterogéneos, sino que al contrario, el universo es un conjunto de especies que logran esta unidad, ¿sí? No podemos entender al mundo si no comprendemos o entendemos cada una de las especies que habitan aquí en la Tierra. Número 2, la unidad del universo no es una unidad estática, sino que es una unidad dinámica que se caracteriza por un desarrollo y crecimiento interno. El universo ha de concebirse como un movimiento general y coherente. Si nosotros vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad, la naturaleza, el mundo mismo por sí cambia, ¿verdad? Hay modificaciones. Tenemos el problema del calentamiento global o contaminación de la basura, y vemos cómo la naturaleza por sí sola va generando ciertos cambios que ahora pues ya son atemporales. ¿A qué me refiero con atemporales? Que con todos estos fenómenos que nosotros tenemos, pues hemos alterado pues el ecosistema, hemos alterado el ambiente natural pues de la propia tierra, ¿verdad? Vemos cómo la tierra, para salir de este conflicto, bueno, pues se genera más calor, lluvias más intensas a lo mejor, o tormentas más fuertes, que en la antigüedad pues esto prácticamente no ocurría, por decirlo así, ¿verdad? Entonces la naturaleza pues es este movimiento general, ¿sí? Si nosotros alteramos el ecosistema, el medio ambiente en el cual nosotros vivimos, pues obviamente que nuestro entorno natural pues también va a generar ese movimiento. Por eso el universo no es esta unidad estática, es una unidad cambiante, que está en un constante devenir, en un constante cambio. Número 3, la idea del universo en evolución pues implica un tercer principio, es decir, que la evolución del universo revela una orientación que se manifiesta en los mismos acontecimientos, en la cual se representan las siguientes etapas. Primero, la materia. Si no tenemos la materia, no puede haber la segunda etapa, la vitalización, es decir, la vida de esa materia. Tercera etapa, la homonización de la vida, cuando el hombre ya aparece, donde cada una de estas etapas pues es superada por otra que se halla en un plano más elevado, y que es, vamos a ponerlo de esta manera, que es donde la ciencia pues hasta el momento no ha explicado el cómo o el por qué, ¿verdad? Tenemos el principio de la gran explosión, pero la pregunta que podemos hacer científicamente es: ¿quién puso esos elementos para que se generara esa gran explosión? Ante esto pues entra el aspecto religioso, ¿verdad? Pues lo puso un ser divino, un ser supremo, un Dios que hizo que se generara este efecto, y apareció el hombre, ¿verdad? O aparecieron las primeras especies para dar paso a la evolución del hombre. En otras palabras, esto explica que el hombre no es un ser diferente u opuesto a la naturaleza,
sino que es parte de ella. Si nosotros analizamos cómo vivían las primeras comunidades, vamos a encontrar que los primeros habitantes se unían y se sentían parte de esta naturaleza antes de que el hombre aprendiera a sobreexplotarla y a que llegara el sistema capitalista, ¿sí? Si ustedes han visto la película de Apocalipto, por decirlo así, empieza con la caza de un jabalí. Cuando ya logran matar al jabalí, cuando ya lo logran cazar, llama mucho la atención que lo primero que hacen es como que pedir perdón a este espíritu del jabalí para después proceder pues ya a la repartición de la carne, ¿verdad? Entonces vemos lo sorprendente que el hombre tenía en esa época, en ese entonces, que se sentía parte de la naturaleza. Ahora, desafortunadamente, el hombre se siente parte de esa naturaleza, pero ya con un aspecto económico, si bien nos va, ¿verdad? Antes el hombre le servía a la naturaleza para que él se pudiera servir de ella. Ahora no, el hombre se sirve solamente de la naturaleza. Pero esto se fue generando a partir de que el hombre también fue evolucionando en su manera de pensar. Por lo tanto, al hablar pues de este árbol genealógico del hombre, la opinión científica más generalizada pues acepta que el hombre pues proviene del gorila y del chimpancé, que son los seres más parecidos, pero no hay un acuerdo absoluto en lo que respecta a establecer cuál de los seres es el más cercano al hombre. Sin embargo, si en la evolución zoológica la línea que había de conducir al hombre se separó de la de los grandes monos africanos, antes de que se diferenciara las ramas que había de conducir al gorila y al chimpancé, entonces nuestro parentesco con los mismos sería igual frente a ambos. Pues esto remontará a un antepasado común de las tres grandes líneas, es decir, hombres, gorilas y chimpancé. Esto significa que la raza que dio origen al hombre no es más que una rama paralela a la del chimpancé y al gorila, por lo que ni el chimpancé ni el gorila son antecesores del hombre, sino que más bien es una raza de monos antropoides que de alguna manera pues es la madre de los tres. ¿Esto a qué nos viene a decir? Que bueno, el hombre nació de una especie diferente, porque pues esta especie de gorilas y chimpancé ya no alcanzó como que pues, vamos a decirlo así, esa evolución para que se siguieran generando hombres de esas especies. Por eso el hombre aparece en los comienzos del periodo cuaternario, cuyos orígenes se sitúa la ciencia entre 500,000 y 1,000,000 de años. En diversas regiones de Europa, Asia y África se distinguen por el clima templado y húmedo, hábito que de alguna gran raza de monoantropoides alternadamente pues allí se desarrolló. Contemporáneo del Homo heidelbergensis y del Pithecanthropus, y además del Sinanthropus, ¿verdad? Que de alguna manera quizá el Homo neanderthalis sea una especie situada pues en la línea directa del hombre actual, así como que la última evolución que el hombre tuvo. Todavía pues existen grupos e individuos que presentan características que recuerdan la de estos remontos y desaparecidos ascendientes nuestros, especialmente entre los grupos étnicos australianos, que son los Vedas de Ceilán y los Ainu del Japón.
El hombre neandertal no aparece haber dejado posteridad, ha desaparecido, reemplazado por las razas más inteligentes y más fuertes que él. Pues esto, de acuerdo con Charlin, reveló de una manera lateral que nos importa porque es una ley general de la vida social que aún no se da en la civilización presente y que deja un rostro de zigzag en la historia, así como en el tratar de descubrir de dónde efectivamente salimos nosotros. Por eso la historia del hombre moderno se sitúa a partir del Homo sapiens, ¿verdad? Con la llamada raza Cromón, que volvió hace 40.000 años y que estuvo emparentada con las razas caucásicas, ¿verdad? Sobre todo la raza Chancelade de los amarillos y los esquimales, y la Grimaldi muy cerca de los africanos actuales. Desde entonces los tipos de razas humanas pues han variado un poco de acuerdo a las eras, ¿verdad? Tenemos la era terciaria, que está marcada por el Ploceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno, la era cuaternaria, que está marcada por el reciente Holoceno y el Pleistoceno. Todo esto pues se genera de los primates como primera instancia. De allí tenemos el Holobatino, y el Holobatino genera el Pliopiteco, y de allí el Gilbón. De allí del Proplieteco ancestro se va generando el Diopithecus, y de allí el chimpancé. Después tenemos por el otro lado el Pleosimia, de allí viene el simio, y luego hasta el último desemboca en el orangután. Luego tenemos a los simidios, que es el Pitecántropo, de allí el Sinátropo, y por último el Evantropo. Por el otro lado tenemos el Heidelbergensis y el hombre neandertal, hasta pasar de allí se genera esta como que la especie más cercana pues al hombre. También otro grupo de los simidios está el Homo sapiens. De allí se divide en el Chancelade, Grimaldi y el Cro-Magnon, hasta desembocar en el hombre. Bueno, estimados amigos, podemos concluir con esto que el hombre pues tiene una gran serie de respuestas al intentar descubrir cuál es el origen principal del mismo hombre. Hasta el momento pues tenemos teorías comprobadas científicas, teorías religiosas, que van respondiendo a esta pregunta existencial que el hombre hace referencia a lo largo de su pensamiento. Sin embargo, vamos a encontrar un sinfín de respuestas ante esta pregunta por un gran campo de ciencias del saber. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con este video. Esperemos que les haya gustado, que les haya servido para sus actividades académicas. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en nuestra página de Facebook, que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bueno, estimados amigos, nos vemos en el siguiente video.